País de frente. Y el 10 de agosto de 1809 significó el punto de partida para la luz de la independencia de América del Sur, que le dio a Quito el sello de luz de América. O solo se trata de un episodio puntual de autonomía en el que un grupo le juró lealtad a un rey que entonces estaba exiliado por presión de las fuerzas napoleónicas. Bueno, de ello vamos a hablar el día de hoy y qué gusto tenerlo acá el doctor Alejandro López Valareso, es historiador, pues docente, es cronista de la ciudad de Quito. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias, Marta. Jaime, también pues un gusto poder acompañarles y un saludo cordial para todas, para todos quienes nos escuchan. 215 años, el primer grito de la independencia del Ecuador, el 10 de agosto de 1809. ¿Qué significado tiene esto para todos los ecuatorianos, doctor? Bueno, yo creo que tiene un significado trascendental muy importante porque da cuenta justamente de un proceso político. Sin embargo, creo que vale la pena puntualizar que en un primer momento los miembros de la Junta de Gobierno de 1809 no estaban pensando en la palabra independencia como nosotros desde el presente o muchos años después se empezaron a leer estos hechos de 1809. Lo que ellos estaban planteando era una revolución, un nuevo gobierno que a la postre servirá para construir ya lo que será después un proceso independentista. Pero en este caso, pues, los términos que ellos utilizan en los documentos es un nuevo gobierno, es revolución. Serán otros personajes a lo largo de los años que le denominarán a esto como un proceso independentista. Porque usted mencionaba en la introducción un poco respecto de si es un momento puntual y si le juran lealtad al rey. Pues evidentemente sí, el documento habla de que le juran lealtad al legítimo rey, pero era en contra de la monarquía como tal porque el proceso de la abdicación de Bayona y todo lo que estaba aconteciendo en la península ibérica, pues efectivamente fue un cisma, un remesón importante, pero no se atacó la figura de la soberanía monárquica como tal. La Junta de Gobierno sí se plantea como algo soberano que a la larga será entendido como algo muy peligroso, por lo tanto serán después enjuiciados, encarcelados y con los trágicos eventos del 2 de agosto de 1810. Estamos dialogando en esta mañana, amigos oyentes, con el doctor Alejandro López Valareso, historiador, cronista de la ciudad de Quito. Doctor, ¿cuáles fueron las influencias que incidieron en este hecho histórico de Ecuador? Hay un ambiente político importante. Los historiadores han investigado la importancia también de las reformas borbónicas, los cambios de dinastía antes del conflicto con las fuerzas napoleónicas, pues ya se presentaron cambios administrativos sobre todo que afectaron no solamente a las clases gobernantes o a la élite criolla como se entiende, ¿no es cierto?, en América, sino también a los sectores populares. Entonces empezaron a dar una serie de levantamientos, en Tupac Amaru, Tupac Katari, el levantamiento de los barrios de Quito. Entonces hay un ambiente político que empieza a gestar una conciencia particular, como el pensamiento de, bueno, nosotros somos americanos, ¿sí? Por un lado, somos de este lugar y necesitamos nuestras propias formas políticas y entendernos a partir de las necesidades que tenemos. También está el pensamiento ilustrado, ¿cierto? Tenemos a importantes personajes que empiezan a releer a los grandes filósofos romanos que pensaban sobre la república. Está Voltaire, Rousseau también, ya que son pensadores franceses, y que hay una importante influencia en América de este pensamiento. Entonces, por un lado tenemos el republicanismo, la ilustración, tenemos el auge del pensamiento científico, y ahí podríamos mencionar a Eugenio Espejo como un personaje fundamental, Maldonado, entre otros, que van pensando estos cambios políticos y se gesta un ambiente, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias. No hay que dejar de lado nunca la independencia, el proceso independentista haitiano también, que es profundamente revolucionario en esos años y que de hecho después les obligaron a Haití a pagar una indemnización a Francia cuando era muy profundamente ilustrado también la Revolución haitiana. Sí, doctor, qué gusto, buenos días. Se viene arrastrando todas estas ideas para hoy vivir el momento histórico que está atravesando Ecuador. Bueno,
Yo creo que efectivamente es importante hacer una relación crítica con el pasado, y si nosotros desde el agosto del 2024 nos aproximamos a estos procesos políticos, debemos de alguna manera buscar no solamente inspiración, sino la capacidad de entender para después entendernos en el presente. Sí, porque fueron procesos cargados de profundo significado, fueron procesos que también se discutieron términos como, por ejemplo, la justicia, la explotación, la libertad. Entonces, ¿qué significan estos conceptos, estos valores el día de hoy? ¿No es cierto? Porque estamos hablando de la libertad en contra de la sujeción, pero ahora a veces la libertad tiene tantas aristas y tantos significados. Es una palabra que se ha convertido en una palabra que también muchas veces alude solamente a la libertad de ser o de estar en el mercado, y estamos hablando de una libertad política mucho más profunda, y creo que eso no debemos perder de vista, ¿no? Y sobre todo esta vocación que tenían en contra de la injusticia también muchos de los actores de la Junta de Gobierno, porque también era un grupo heterogéneo, ¿no es cierto? No todos estaban en igualdad de pensamiento, como efectivamente pasa en todos los momentos políticos, pero sí quisiera destacar en ese sentido, por ejemplo, a Juan de Dios Morales, un personaje que tuvo una trascendencia importante, un funcionario de rango medio, si se quiere, dentro de la Real Audiencia de Quito, que en las acciones que él llevó adelante para atender a los damnificados del terremoto de Riobamba, él emite un informe y ahí tiene una postura muy clara en contra de la explotación de la población indígena, sobre todo en estos años, y es bien interesante recuperar este tipo de discusiones y ver que tienen que ver con el presente, ¿no? Ahora, doctor, mire, este evento pasó a la historia como la Revolución Quiteña, pues fraguada especialmente en la casa de Manuela Cañizares. En este sentido, ¿por qué las mujeres debemos tener presente esta fecha, sobre todo histórica para el país? Efectivamente, las mujeres, y no solamente Manuela Cañizares, aunque sí es una figura sí, que también destacada y olvidada a la vez, porque después de estos eventos pues será perseguida, será vilipendiada, ¿no es cierto? Y ni siquiera sabemos actualmente dónde están, por ejemplo, sus restos. Muchos de los próceres que después mueren en 1810 y tienen incluso mausoleos importantes ahí en Sangolquí, podemos pensar, ¿no es cierto?, con Juan de Salinas. Pero en cambio en el caso de Manuela Cañizares se sabe muy poco. Se ha encontrado el testamento, ¿no es cierto?, el doctor de Polanco hizo un estudio importante sobre Manuela Cañizares, pero ha sido un personaje un tanto relegado, ¿no es cierto? Conocemos, pero no conocemos a profundidad. Justamente creo que el rol de la investigación contemporánea no solamente es nombrar, sino también permitir una comprensión más amplia. Y en ese sentido, durante todos estos años, las mujeres llevan un rol trascendental, no solamente la que usted menciona, está Rosa Zárate también más adelante, está Manuela Sáenz, que también ha sido un poco reivindicada en los últimos años, pero también con ciertos sesgos de género que deben ser también criticados un poco, en el sentido de que se la pone como, por ejemplo, solo pongo un ejemplo nada más, la amante del Libertador, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ir despojándonos de estos criterios, valoraciones morales, y entender a los actores, y en este caso a las actrices políticas, en su justa dimensión. Y creo que es interesantísimo mirar estas conexiones. En 1812 las mujeres de los barrios populares de Quito toman un papel trascendental. También ahí podría recomendar, hay un estudio muy importante llevado adelante por Marta Moscoso, Ana María Getchell y entre otras pensadoras ecuatorianas, que ponen de alguna manera en contexto los nombres de estas mujeres que fueron tan importantes para los procesos políticos, para la autonomía, para la consecución de la libertad. Bueno, es que la historia la describe como la heroína, doctor, sobre todo como esa mujer de temple, esa mujer decidida que empujó a este grupo de hombres hacia la gesta independentista del 10 de agosto.
Por supuesto. Y ahí nos hablan, ¿no es cierto?, de que justamente ella les arenga y les dice que de qué tienen miedo y toman, ¿no es cierto?, un papel trascendental. Pero, insisto, ¿no es cierto?, es una mujer tan importante, la reivindicamos, pero no accedió a ningún puesto de gobierno en esta junta de gobierno. Sí, ahí, bueno, redundé un poquito, pero no tuvo ningún cargo, ¿no es cierto?, sino que más bien fue una revolución que fue llevada adelante también por hombres y eso nos dice, ¿no es cierto?, que debemos seguir en esta construcción de un presente, de un futuro mucho más abierto, más crítico, integrador de los diferentes sectores de la sociedad. Bueno, es que Ecuador es un país de mujeres y estamos hablando de mujeres, creo que el día de hoy, valientes como Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, la misma Pacha, Madre de Atahualpa, son mujeres que siempre han sabido sacar con carácter y demostrando que también pueden ejercer ese papel patriótico en nuestro querido país. Doctor, ¿cómo lograr mantener vivo este espíritu patriótico en las nuevas generaciones? Creo que la única manera de hacerlo es repensándolo, visitándolo de una perspectiva crítica, porque si pensamos que repitiéndolo nada más, memorizándolo, sin que se encarne, sin que tenga una posibilidad de proyectarnos hacia el futuro de una manera creativa, creadora sobre todo, pues se va a quedar solamente como en los libros de texto. Sí, no creo que se solucione con un pensamiento o con unas clases de cívica que de pronto no recuperen una discusión profunda sobre lo que significa ser ciudadano, tener responsabilidades, ¿cierto? Porque si de pronto son unas clases de cívica donde me enseñan a memorizar solamente estos procesos y no los encarno, no los entiendo, porque si no los entiendo, finalmente los voy a terminar olvidando y no voy a poder hacer esta conexión entre el pasado y el presente y sobre todo una proyección hacia el futuro, porque esa es una de las grandes crisis que tiene la disciplina de la historia aquí en el Ecuador, ¿sí? Que se piensa que ya está todo investigado, que ya está todo dado y que ya simplemente tengo que memorizarlo, entonces no me dice mucho. Y entonces ese es un gran problema que uno descubre también en la tarea docente, cuando uno puede hacer una conexión y darse cuenta que quienes hicieron esto fueron seres humanos, hombres, mujeres, con sus limitaciones, con sus problemas, con sus anhelos, y se logra hacer una conexión a nivel, si se quiere, incluso emocional. Es mucho más fácil proyectarnos y tener una conciencia mucho más profunda y no solamente pensar en grandes héroes como el tema de los discursos que nos han enseñado a las antiguas generaciones como las leyendas del tiempo heroico, ¿no es cierto? Que creo que poco dicen a las nuevas generaciones. Doctor, ¿cómo se debería empezar trabajando entonces acá para cambiar esa realidad? Primero debemos fomentar en todos los aspectos de la vida el pensamiento crítico y después enseñarles a los jóvenes que pueden investigar. Entonces de pronto darles una transcripción del acta de la Junta de Gobierno que se firmó en la Sala Capitular de San Agustín. Lean, ¿qué dice ahí? ¿Qué entienden? Descubren de pronto la palabra revolución. ¿Qué significa la palabra revolución? ¿Qué significa la revolución ahora? ¿Qué significaba la revolución en 1809? Entonces es mucho más fácil fomentar la investigación, porque a niños grandes, pequeños, a jóvenes, adultos, nos gusta investigar, porque alimenta nuestro espíritu. Entonces ahí podríamos hacer una conexión. De pronto no decirles simplemente memorícense esto o miren el monumento, sino conozcamos el proceso juntos. Vamos a ver cómo era la Sala Capitular de San Agustín. Vamos a ver dónde era la casa de Manuela Cañizares. Investiguemos, debatámoslo. ¿Por qué decimos independencia cuando ahí hablamos solamente de revolución? Y empezamos a discutir y eso va a permitir un mayor acercamiento con estos procesos. Entonces creo yo que es fundamental que salgamos un poquito del libro de texto, de la historia memorística o de la educación bancaria, como decía también en su momento Paulo Freire, y dar paso hacia un proceso investigativo liberador. Eso creo que me parece que sería fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Su mensaje para finalizar. Bueno, creo que son días también duros para el país, de mucha tristeza, de mucha violencia, a la vez también de mucha alegría con lo que estaban haciendo los deportistas en las Olimpiadas. Y estas fechas me hace pensar qué significa el Ecuador, qué significa ser ecuatoriano. Y creo que de
estas tristezas y alegrías debemos sacar algo bueno a futuro, ¿no es cierto? Y que tenga que ver con una ciudadanía mucho más empoderada de sus derechos, pero también mucho más respetuosa de los derechos de los demás. Creo que alguien destacaba en redes sociales cómo los deportistas consiguen triunfos personales grandísimos, importantísimos, pero su manera de celebrar es tan colectiva. ¿Cierto? Mi papá, mi mamá, mi entrenador, quienes me apoyaron, incluso quienes no me apoyaron, pero es tan colectiva y eso es lo que necesitamos, ese pensamiento colectivo, esa comunidad, que si veo que alguien va a cruzar en el paso cebra, detengo mi vehículo, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento cívico, esa vecindad que creo que debemos fomentar. Muchísimas gracias nuevamente a usted, doctor, por haber compartido con nosotros en esta mañana. El doctor Alejandro López Valareso, historiador, cronista de la ciudad de Quito, nos acompañó el día de hoy en Al Día con Vigía.